He titulado en este día, ya no es mañana, ¿no? En este día, a este mensaje, la fe que prevalece. La fe que prevalece. Muchas veces la fe no prevalece. Muchas veces no prevalece. Conocemos a mucha gente, a muchos hermanos en la fe, que claudican en su caminar, en su carrera cristiana. Una vez adorando, exaltando, congregándose, sirviendo, siendo cristianos, lo dejan de ser. Y su fe no prevalece. Se desanima, se agota, algo pasa, no sabemos qué es, realmente es algo muy particular en cada quien, y cada quien tiene una explicación a su parecer buena. Dice la Biblia que todos los caminos del hombre son correctos ante la propia opinión del hombre. Pero preguntémosle a Dios realmente qué pasa. La fe que prevalece. Hoy quiero compartir con ustedes de un personaje muy importante en la Biblia llamado Juan el Bautista. Juan el Bautista. ¿Usted conoce algo de Juan el Bautista? ¿Ha escuchado hablar? Juan el Bautista. Tengo algunos datos de él, algunas características de este hombre. Juan el Bautista es hijo de un sacerdote judío. Hijo de un sacerdote judío. Su madre, él se llamaba Zacarías. Su madre se llamaba Elizabeth o Isabel, que es lo mismo. Eran ancianos, y a través del anuncio de un ángel es que viene el nacimiento y la promesa del nacimiento de Juan, que tenía un propósito. Es más, el nombre de Juan, el nombre que significa él es fiel a Dios, él es fiel a Dios, se lo puso el ángel, o sea, Dios mismo le puso el nombre de Juan. Algo interesante, ¿no? Dice que cuando el ángel Gabriel vino ante Zacarías para decirle que le iban a hacer un hijo, y el propósito que iba a tener a preparar el camino para el Mesías, etcétera, 6 meses después vino el mismo Gabriel. ¿Sobre quién? Vino Gabriel sobre hablar de quién. A María, ¿no? A María, la madre de Jesús, a decirle precisamente también que le nacería un hijo, pero en el caso de Isabel o de Elizabeth y Zacarías eran esposos, pero en el caso de María iba a ser virgen y por obra del Espíritu Santo. Así es de que tenemos a este personaje llamado Juan el Bautista. Se cree que quedó huérfano muy joven, pues sus padres ancianos. Entonces este joven tenía un propósito especial: preparar el camino del Señor. Dice que en Juan 1, en Juan 3, en Lucas 1, está hablándonos acerca de la vida de Juan el Bautista. ¿Quién era? Dice que venía con el poder de Elías. Es el último de los profetas del Antiguo Testamento, ¿vale? O sea, no está escrito en el Antiguo Testamento, pero del estilo del Antiguo Testamento es el último de los profetas, porque era un profeta levantado por Dios. Muy joven se fue a vivir al desierto, y ahí se alimentaba ¿de qué? Tenía un voto nazareo, así como Sansón, así como, ¿qué más? Un voto nazareo. ¿Cuál era el voto nazareo? No se podía cortar el cabello y no tomar vino. ¿Alguien de aquí tiene voto nazareo? ¿Iván? Entonces, se dice que vivía en el desierto. ¿Qué comía? Hierbas. ¿Qué? Comía lo que encontraba, ¿no? Bueno, según la Biblia, miel. ¿Y qué más? Langostas y miel silvestres. Es decir, llevaba una vida de lujo, de riqueza. Vivía en el desierto, huérfano, pero tenía un propósito en su vida.
Cuando llega el tiempo donde él madura y Dios habla a su vida conforme al propósito que tenía, dice la palabra de Dios que él viene y comienza a predicar algo sobre el arrepentimiento. Arrepiéntanse de sus pecados. Y les hablaba fuerte. Se cree que Juan el Bautista hablaba fuerte. ¿Generación de qué? Víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira que viene de Dios? Y un día pasó por ahí el rey Herodes y andaba con su amante, la esposa de su hermano Felipe, Herodías. Ustedes están en adulterio, ustedes no pueden vivir de esta manera. Públicamente. O sea, no tenía diplomacia, no sabía tratar a la gente. Entonces, pues obviamente la gente a la cual él decía arrepiéntanse, como que no, pero muchos sí acudían a él y se bautizaban en el río Jordán. En el Jordán bautizaba Juan el Bautista, por eso lo conoce como el Bautista, porque bautizaba con el bautismo del arrepentimiento de pecado. Un día vino Jesús, cuando aproximadamente Juan tenía 30 años. Es más, cuando nació, cuando estaba embarazada Elizabeth, dice que María, la madre de Jesús, fue a visitar ¿a quién? A su parienta, ¿no? Algunos dicen que era su prima, ¿no? Entonces Juan el Bautista y Jesús eran primos segundos, ¿sí? Ya no se habla tanto de eso, ¿no? Primos segundos. Y entonces cuando María estaban las dos embarazadas, visita a Elizabeth, su parienta, ¿qué fue lo que hizo Juan en el vientre de Elizabeth? Dice que brincó. ¿Y de qué? Dice, de gozo. Como el bebecito ahí, ¿cómo estaba feliz? ¿No? ¿Patadas? ¿No? Y dice que fue lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo. El ángel Gabriel le dijo a Zacarías que desde su nacimiento iba a ser lleno del Espíritu Santo toda su vida. ¿Usted sabe lo que significa eso? Lleno del Espíritu Santo toda su vida. Así es que a los 30 años viene Jesús y se pone delante de él y Juan dice, órale. Juan se cree que le había dicho a Dios, ¿y cómo voy a reconocer al Mesías? ¿Cómo voy a saber si Él es? Y que Dios le dijo, sobre aquel que desciende el Espíritu Santo, ¿en forma de qué? Él es. Así es de que cuando lo ve inmediatamente lo identifica y le dice, no, yo necesito ser bautizado por ti, Jesús. No, bautiza. Cuando Jesús se bautiza, o lo bautiza Juan el Bautista, y Jesús sale del agua, dice que una paloma descendió sobre su cabeza. ¿Qué representa la paloma? El Espíritu Santo. Y que se escuchó una voz en el cielo que decía, este es mi Hijo amado, en el cual ¿qué? Tengo complacencia. La palabra Trinidad no existe en la Biblia, pero muchos pasajes como estos nos dan luz acerca de quién es Dios. Ahí estaba el Hijo, ahí estaba el Padre hablando y estaba el Espíritu Santo. ¿Y quién fue testigo de esto? Juan. Al otro día que vino Jesús y Juan seguía bautizando, lo señala y dice esta frase tan famosa, ¿he aquí quién? El Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Tremendo. Estamos hablando de este gran personaje que vestía solamente de piel de camello, vestía y comía miel silvestre, comía langostas, el último de los profetas, anuncia y prepara el camino del Mesías. A los 30 años fue arrestado por el rey Herodes. A los 30 años fue arrestado por el rey
Herodes. Y desafortunadamente, bueno, Herodías, la amante de Herodes, le dice a su hija Salomé, por eso hay un canto que dice: oye, Salomé, perdón. Salomé baila ante el rey, y el rey, emocionado y borracho: pídeme todo lo que quieras, hasta la mitad de mi reino te voy a dar. Usted sabe cuando uno anda con la copa, ¿verdad? Que promete. ¿Sí sabe o no sabe? No sabe. Bueno, por ahí me han platicado. Y entonces: pídeme lo que quieras, hasta la mitad de mi reino yo te lo daré. Y entonces Salomé va con su mamá y dice: ¿qué le pido, mami? ¿Qué le pido? Pídele la cabeza del Bautista en una bandeja, en una charola. Y va: ya sé lo que quiero, la cabeza del Bautista en una charola. Híjoles. Aunque Herodes se entristeció, porque sabía que aquel hombre era inocente, no podía fallar a su palabra, no podía echarse para atrás. Ya lo había dicho públicamente y lo tenía que cumplir. A los 30 años, la única, escúchame bien, los carismáticos, la única danza que se registra en el Nuevo Testamento, la única danza que se registra en el Nuevo Testamento, le costó la cabeza a Juan. ¿Vale? ¿Estamos? Dice la palabra de Dios. Fíjate el concepto que tenía Jesús de Juan. Dice Jesucristo: de los nacidos de mujer en este planeta, en la historia de la humanidad, no hay uno más que grande que Juan. O sea, comparó, fíjate, el Señor Jesús está comparando a Abraham, Moisés, David, los profetas, de todos los nacidos, porque fueron nacidos de mujer, ¿no? Todos ellos. Está comparando a Juan el Bautista con todos ellos y dice: ninguno ha sido más grande que él. Y yo te pregunto, ¿cuántos milagros hizo Juan el Bautista? ¿Cuántas cosas espectaculares él pudo ver y vivir? ¿Ha habido uno más grande? ¿O puedes contradecir lo que dice Jesús? ¿Ha habido alguno más grande que Juan el Bautista en este planeta, en esta historia? Ninguno. Pero a los 30 años fue capturado, llevado a una celda, y como no cooperó, a él sí le dieron fuego. La fe que prevalece, número 1, la fe que prevalece es aquella que es probada en la crisis. Es aquella que es probada en la crisis. Dice la palabra de Dios en nuestro pasaje de Mateo capítulo 11, versículos 2 y 3, que estaba Juan el Bautista, ¿dónde? En la cárcel. ¿Estaba cómodo? ¿Estaba feliz? ¿Alguien nos puede describir cómo es la situación en la cárcel? Soledad, sufrimiento, hambre, muchas dudas vienen a su mente, muchas dudas vinieron a la mente de Juan. Juan había experimentado la promesa que Dios le había hecho de que iba a preparar el camino del Mesías, el ungido, el Cristo que venía a salvar y a redimir a la humanidad. Y él pudo verlo. Dice: yo no soy digno ni siquiera de desatar o de amarrar la correa de su calzado, de sus huaraches.
Yo no soy digno. Y yo lo vi. Y vi descender, dice Juan, el Espíritu Santo, y escuché su voz y declaré y creí que Jesús era el Mesías. No dice mi primo. Jesucristo era el Mesías. Yo lo creí, dice Juan. Y yo declaré públicamente aquí el Cordero de Dios que quita los pecados o el pecado del mundo. Pero llegó un día que Juan entró en crisis. Estando en la cárcel, estando en soledad, estando en angustia, vinieron dudas a su mente, a su corazón, y comenzó a preguntarse, escúchame bien, comenzó a preguntarse, ¿y si es el Mesías o no? ¿Sí será o no? Ya no lo sé. Ya no lo sé. Si es el Mesías, ¿por qué yo sigo en la cárcel? Si yo le preparé el camino, le di a mis discípulos. Y si Él verdaderamente es el Mesías, el Hijo de Dios, que tiene poder, ¿por qué no usa su poder y me saca? ¿Será el Mesías? Y entonces por ahí andaban dos de sus discípulos todavía, le llevaban y le decían lo que Jesús hacía, y venían y le contaban, y Juan el Bautista dice, híjoles, ¿saben qué? ¿Saben qué? Vamos, párense un rato. Yo ya no sé si Él es el Mesías. Yo no lo sé. Tengo dudas en mi corazón. Estoy viviendo crisis. Me siento mal. Yo siento que no debería de estar en este lugar. Tengo un propósito de Dios. Tengo una comisión de Dios. Así es de que, por favor, amigos míos, discípulos míos, dice Juan, vayan con Jesús. Búsquenlo. Y pregúntenle. ¿Qué mando a preguntar? Si Él es. Pregúntenle si Él es, por favor. O habremos de esperar a otro. La fe que prevalece tiene que ser probada. Escúchame bien, hijo de Dios. Escúchame bien, iglesia. Escúchame bien, amigo, que hoy viniste a este lugar. ¿Crees en Dios? ¿Tu fe está puesta en Él? Va a ser probada. Va a ser probada. Escúchame bien. Con sufrimiento. ¿Hasta dónde estás dispuesto? Este mensaje no es popular. O sea, que vengas para que te digan que vas a sufrir. ¿A quién le gusta eso? Amén, ¿no? Amén. A ver, a mí sí me gusta, pastor. La fe tiene que ser, y obviamente cuando hablamos de palabra prueba, pues obviamente es crisis, sufrimiento, dolor. Claro que sí. Si no estás dispuesto a que tu fe sea probada, pues tu fe no va a crecer. Y vas a ser uno de tantos en la estadística que era, pero que ya no es. Estaba, pero ya no está. Se congregaba, pero ya no se congrega. Llegaba temprano, pero ya no llega. La fe que prevalece tiene que ser probada a través de la crisis. Y va a llegar momentos en los que tú digas, Señor, tú me diste a este varón como mi esposo, tú me diste a esta mujer como mi esposa, ¿por qué me mandas a hijos rebeldes? Si yo soy tan bueno. Va a llegar el momento en que tú estés viviendo una situación que va a venir a tu mente el desánimo, que va a venir en tu mente a tirar la toalla, que va a venir a tu mente el decir, ya no quiero seguir. Va a llegar el momento en que vas a tener que hacer algo al respecto, porque tu desánimo va a ser más grande que tu fe. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer?
Cuando estés en crisis, ¿qué vas a hacer? ¿Por qué no seguimos el ejemplo de Juan? Número 1 es aquella que es probada en la crisis. Número 2 es aquella que busca respuestas ¿en quién? Mandó a preguntarle a los sacerdotes, mandó a preguntarle a sus parientes. ¿A quién le preguntó? La fe que prevalece cuando está en crisis, ¿acude a quién? Acude por respuestas. ¿Sabes qué? Dice Juan, yo no sé. No tengo respuestas. No estoy seguro, tengo dudas. Yo no lo sé. Tengo miedo de morir en manos de este malvado Herodes. Tengo miedo de morir aquí. Tengo dudas. Pero el único que me puede ayudar, el único que puede resolver mis dudas, se llama Jesús. Y manda a sus 2 discípulos a Jesús. Y díganle por favor, ¿es Él o esperamos a otro? Y entonces van estos 2 discípulos rascándose la cabeza diciendo, Juan tiene razón. Si Jesús es el Mesías, ¿por qué Juan está aquí? Ya debería de haber usado su poder para sacarlo. Ya debería haber hecho algo, porque Él es el libertador de Israel, es el libertador del pueblo de Dios. Así está escrito, así está prometido en las Escrituras. Así dice que el Mesías vendrá a dar libertad a los cautivos. Y Juan está cautivo ahora. Si es el Mesías, entonces todo el mundo empieza a cavilar. Todo el mundo empieza a pensar cosas que no son. ¿Por qué? Porque hay una crisis. Y entonces van sus 2 discípulos y encuentran a Jesús, pero lo encuentran haciendo ¿qué? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Grandes señales, predicando, ¿verdad? Y haciendo grandes señales y prodigios en medio del pueblo. Y entonces le dicen, Jesús, nos manda tu primo segundo. Está en la cárcel, sí sabías que está en la cárcel, ¿verdad? Está sufriendo, está triste. Y nos mandó preguntarte si de veras eres tú el mero mero o esperamos a otro. Porque si tú no eres el mero mero, pues ¿para qué nos esforzamos? ¿Usted le ha preguntado alguna vez a Dios, Dios, ¿de veras me salvaste? ¿De veras, Señor, estás conmigo o contra mí? ¿Estás conmigo o contra mí? Y entonces Jesús da una respuesta. Dice, vayan a Juan y díganle lo siguiente. ¿Qué? Los ciegos de los ojos ven. Los sordos oyen. Los cojos, los paralíticos caminan. Los leprosos son limpiados. ¿Qué más? Los muertos resucitan. Y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Qué le estaba diciendo Juan? Digo, Jesús a Juan. Juan el Bautista, ¿qué dice Isaías 53? No, Isaías 35. ¿Qué dice Isaías 61? Esas mismas palabras, pero no eran solamente palabras, era el cumplimiento de las profecías. El cumplimiento de Isaías 35 e Isaías 61 lo estaban viendo con sus propios ojos. Es decir, en otras palabras, Juan, yo soy. Yo soy. Tranquilo. No te preocupes más allá.
Cuando estés en crisis, cuando tu vida está en crisis de fe, cuando tu vida está en crisis económica, cuando tu vida está en crisis matrimonial, cuando tu vida está en crisis de salud, ¿a quién buscas? ¿A quién recurres? Regularmente cuando viene el desánimo y la duda y la tristeza, viene la depresión. Y con la depresión dejo de orar. Y con la tristeza dejo de leer la Biblia. Y con la tristeza y depresión que inunda mi vida, porque pobrecito de mí, soy un autoconmiserable. Soy un miserable total, pobrecito de mí. La culpa la tiene el gobierno, la culpa la tienen mis padres, la culpa la tienen las estructuras, la culpa la tiene Dios. Y cuando todo el mundo es culpable, menos yo, entonces viene el desánimo. Y lo que menos quiero hacer es congregarme en una iglesia. Lo que menos quiero hacer es dar explicaciones a mis hermanos. Lo que menos quiero hacer es que me estén preguntando qué me pasa. ¿Y dónde voy a encontrar la respuesta? ¿Dónde voy a escuchar la voz de Jesucristo si no oro, si no leo la Biblia, si no me congrego? ¿Dónde? Yo me pregunto, ¿dónde? ¿Dónde andas? ¿Y qué andas escuchando? ¿A quién le andas preguntando? ¿Al vecino? ¿A tu compañero en el trabajo que está peor que tú? ¿A quién? Si no le preguntas a Jesús, no tendrás la respuesta correcta. Jesús no te va a dar una respuesta. Jesús es la respuesta. Amén. En los momentos de crisis, la fe que prevalece es la fe, es aquella que busca respuestas en Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la puerta. Tienes que entrar por esa puerta. Hay muchas puertas falsas. Jesús dijo: yo soy la puerta. El que entra, se alimenta de mí, hallará pan. Dice: yo soy el pan de vida. El que coma de este pan no tendrá hambre jamás. Yo soy el agua. Dice Jesús que Él es el pan, el maná que desciende ¿de dónde? El maná espiritual. No como en los días de Moisés, el maná que se echaba a perder. Él es otro tipo de pan. Él es otra agua, un agua que si tú tomas de ella, en tu interior correrán ríos de ¿qué? De agua viva, que brotan para vida eterna. Yo soy el primero, yo soy el postrero. ¿A quién estás buscando? ¿Dónde estás encontrando las respuestas a tu corazón dolido, a tu corazón entristecido, a tu corazón incapaz de resolver los problemas que tienes? Somos incapaces, impotentes. No sabemos cómo hacerlo. Somos faltos de sabiduría. No sabemos cómo resolver los problemas. Y andamos buscando en todos lados, menos en Jesús. La respuesta se encuentra en Jesús, que Él es la puerta, Él es el camino y la verdad. Si tú andas buscando la respuesta a tu problema, a tu crisis, a tu situación difícil, en otras cosas que no sea Jesús, si te desanimas si no vienes a la iglesia, si te desanimas si dejas de orar, si te desanimas si ni siquiera abres tu Biblia, puedes estar 3 horas checando las redes sociales, pero no puedes estar 15 minutos leyendo tu Biblia. ¿Cuánto tiempo usas las redes sociales? ¿Y cuánto tiempo pasas con Dios? ¿No crees que estás equivocando el rumbo? ¿No crees que en medio de tu crisis te vas a hundir más? ¿No crees que estás buscando como aquellas mujeres que vinieron después de que crucificaron a Jesús?
Y vinieron al tercer día a traer flores y especias aromáticas. Andaban buscando en un panteón ¿a quién? El que es dueño de la vida y de la muerte. Así tú y yo muchas veces buscamos donde no están las respuestas. Y un ángel tuvo que venir y decirles: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Dónde estás buscando? ¿Estás encontrando respuestas o no? Ya llevamos dos y vamos por el último. En primer lugar, la fe que prevalece es una fe que tiene que ser probada en la crisis. Número dos, la fe que prevalece es una fe que busca respuestas ¿en quién? En Jesús. Y número tres, la fe que prevalece es aquella que es humilde. Humilde. Jesús les dice a los enviados de Juan: vayan y díganle a Juan lo que están viendo y oyendo aquí, los milagros que están sucediendo, y díganle que las profecías se están cumpliendo, que yo soy el Mesías. Y aquellos dos hombres contentos: sí es el Mesías, sí es, ya ves, te dije que no estuvieras hablando mal de él, ¿no? Y entonces ya se van y dice Jesús: vengan, todavía no se vayan. Tengo algo más para decirle a Juan. Y hay una frase, versículo 6, una frase clave en la Biblia, una frase clave en la Biblia. En la Biblia, escúchame, no en este pasaje, en la Biblia. ¿Qué dice? Dichoso, bienaventurado, ¿quién? El que no haya tropiezo en mí. ¡Wow! Yo no entendía y entiendo poquito, pero aquí hay algo. Aquí hay algo de profundidad. ¿Qué esperaba Juan el Bautista? Si yo soy el que prepara el camino del Mesías y Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios que viene a dar libertad, si yo me porto bien, Juan el Bautista se portaba bien, había cometido algún pecado, por lo menos no se dice, ¿verdad? Era un pecador también que necesitaba a Jesús, pero no lo dice. ¿Qué esperaría Juan que hiciera Jesús? Que lo sacara, ¿verdad? Bueno, ¿quién es más grande? ¿Juan el Bautista o el apóstol Pedro? Será así, ¿no? Juan. Porque Jesús lo dice, ¿no? Pero ¿qué pasó cuando arrestaron a Pedro, lo metieron hasta el fondo de la cárcel? ¿Qué pasó una noche cuando estaba Pedro encarcelado? Un ángel vino, dice que la iglesia estaba haciendo oración por él. Vino un ángel en la noche y le dice: Pedro, amárrate los calzones y vámonos. Cíñete y vámonos. Estaban los guardias, estaban las rejas, y dice la palabra en el libro de los Hechos que el ángel le dijo: sígueme. Mientras avanzaba Pedro, los guardias ni cuenta se dieron, las rejas se abrieron como si entraras a Walmart, ¿no? Se abrieron automáticamente y Pedro salió caminando. ¿Quién es más grande? ¿Juan el Bautista o Pedro? ¿Qué esperamos nosotros, los lectores del Nuevo Testamento? Si Juan es más grande
que todo nacido de mujer en este mundo, ¿qué no haría Dios por él? Bueno, ¿quién es más grande? ¿Juan el Bautista o el apóstol Pablo? ¿Quién es? Ay, sí, Juan. Pero un día Pablo y su compañero fue arrestado, lo llevaron a la cárcel, y estando en la cárcel, dice que de repente, él estando cantando y alabando en la cárcel, vino un gran terremoto producido por Dios. Dios provocó un gran terremoto y todo se cayó, las rejas se cayeron, no les pasó absolutamente nada a Pablo y a su compañero, ni a todos los presos. Y salió como si nada. ¿Qué esperaríamos los lectores? Que Jesús hiciera como Juan. Dichoso Juan, dichoso el que no haya tropiezo. En otras palabras, se lo voy a traducir: perdóname si no hago lo que tú quieres que haga. Perdóname, no me tomes a mal a esto, pero yo te voy a dar lo que necesitas, no lo que quieres. Hijo de Dios, Dios te va a dar lo que tú necesitas. Dichoso el que no haya tropiezo en él. Significa que tú vas a aceptar su voluntad aunque sufras, y que tú vas a adorar y exaltar al Rey aunque te corten la cabeza. Que tú vas a decir: Señor, en medio de mi crisis, en medio de mi enfermedad, en medio de mi situación, tú tienes el control y creo en ti. Yo creo en ti, Señor. Lo que tú hagas, si me dejas matar por el malvado Herodes, está bien. Lo que tú permitas, eso es lo correcto. Dichoso, bienaventurado aquel que no se queja, aquel que no le recrimina a su maestro. ¿Acaso crees que Jesús no puede enviar a 1,000,000 de ángeles a rescatar a su amigo? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué Dios no viene a mi vida y me ayuda a salir de manera milagrosa de la situación en que estoy? ¿Por qué no lo hace? La respuesta es: no lo sé. Solo sé que mi vida está en sus manos, y que si Él está permitiendo que yo viva esta circunstancia, es porque Él sabe el pasado, el presente y el futuro. Y si mi carne y mi corazón anhela que las cosas sean distintas, Él sabe lo que me conviene. Él me compró con su sangre preciosa. Y en medio de mi crisis, yo no le recrimino nada. Eso le faltaba decirle a Jesús a Juan. Dichoso el que no encuentra tropiezo en mí. Perdóname. Perdóname si no hago lo que tú quieres que haga. Perdóname si no cumplo tus expectativas. Perdónenme, dice el Señor, si no hago las cosas a tu manera. Quiero hacerlas a mi manera. Y si esto implica sufrimiento, si esto implica dolor, si esto implica una crisis de duda, vívelo. Pero que nunca se te olvide que el que un día te buscó y te rescató tiene el control de tu situación, tiene el control de las circunstancias que te rodean. Él sabe cómo te sientes, Él conoce mejor tu corazón que tú mismo. Él sabe el vacío que hay, la soledad que vives. Él sabe perfectamente cómo está tu vida ahora.
Bienaventurado el que no se queja de la circunstancia que vive. Dichoso el que no haya tropiezo en mí, dice el Señor. La pregunta es, ¿tu fe está prevaleciendo en un mundo en decadencia? ¿Estás animado o desanimado? ¿Estás cumpliendo el propósito por el cual Cristo te salvó? ¿Estás compartiendo la pasión que hay en tu corazón? ¿Cristo sigue siendo el primero en tu vida? ¿Estás enamorado de Jesús? Que no importa lo que suceda a tu alrededor, tú confías en Él. Las cosas no están saliendo como las planeaste. Tus expectativas no están siendo cumplidas y estás molesto. ¿Crees que Dios se apartó de ti? ¿O crees que Él sigue siendo el Mesías? ¿Quieres enviar a preguntarle? ¿Crees que Dios se equivoca? Mandaron llamar a Juan. Y en una bandeja le llevaron su cabeza a Herodes y a Herodías. El hombre nacido de mujer más grande que haya existido, a los 30 años. ¿Qué esperas de Dios? ¿Milagros? ¿Señales? ¿Prodigios? ¿Riquezas? ¿Quieres dinero? ¿Por eso estás aquí? ¿Quieres prosperidad? ¿Quieres salud? Mejor pregúntate, ¿mi fe está prevaleciendo? ¿Mi fe es agradable ante Dios? Señor, estoy bien ante ti. Porque si no estoy bien, quiero estar. Y hoy es el tiempo. ¿Cuándo es el tiempo de tomar una decisión para estar bien con Dios? Que tu vida cambie, que tu vida sea diferente, honrando a Dios. Cumple el propósito hasta el último día de tu existencia. Y dichoso si no encuentras tropiezo en Jesús. Cierra tus ojos y inclina tu cabeza. Padre, aquí estamos, Señor. Aquí estamos, tu iglesia, redimida, salvada por tu sangre.